Estamos muy contentos en nuestro día de discipulado, nuestro lunes de discipulado de jóvenes. Así es. El día de hoy, acuérdense que ya vimos identidad, propósito y destino, y los siguientes temas que vamos a aprender vienen ligados. Entonces, al principio les vamos a hacer 3 preguntas. Dejen sus comentarios y al final de la transmisión nosotros lo Los checamos, estaremos ¿va? viendo. Entonces, pues, ¿cómo ven si dejamos todo esto en manos de Dios? Vamos a ver qué Dios nos revela el día de hoy y pues vamos a orar. Así es, Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por permitirnos estar una vez más aquí reunidos con los chicos que se estén conectando, Señor. Gracias por habilitar estas plataformas para poder seguir teniendo una comunión contigo, seguir conociendo más de ti, conociendo de lo que tú nos quieres revelar el día de hoy, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú haces día con día. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites compartir de tu palabra, que tú nos permites dar ese mensaje y esa palabra que tú has puesto en nuestro corazón, compartirle a cada joven, a cada persona que se esté conectando en este momento y las personas que se conectarán en las próximas horas, en los próximos minutos. Te pedimos que tú los habilites para que se puedan conectar, que tú habilites sus ojos para que puedan ver esta transmisión, habilites sus oídos para que escuchen esa palabra, escuchen tu voz. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a través de nosotros, Señor, que sea tu voz la que cada joven escuche, la que cada persona que se conecte escuche tu voz, Señor. Te damos gracias por este tiempo, por todo lo que tú nos das y declaramos que esta noche será de bendición, tanto para cada joven que se esté conectando como para nosotros, porque tú nos hablas en tu hermosa palabra. Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos das, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Bueno, pues nuestro tema se llama las 4 leyes espirituales. La primera pregunta es, ¿sabes que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros? Ahí responde sí o no. Ahí déjenos sus respuestas y al finalizar esta transmisión veremos cada respuesta que nos hayan dejado. Ok. La voy a repetir. ¿Sabes que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros? ¿Sí o no? Segunda pregunta. ¿Conoces este plan maravilloso de Dios para ti? Si contestas que sí, pon cuál es. Y si contestas que no, el por qué. Ajá, la voy a volver a repetir. ¿Conoces este plan maravilloso de Dios para ti? Si respondes sí, ¿cuál es? Y si respondes no, el por qué. Tercera pregunta. ¿Sabes cómo llegar a poseer este plan hermoso? ¿Ese es sí o no? ¿Sabes cómo llegar a poseer este plan hermoso? ¿Sí o no? Bueno, pues vamos directo a la clase. La primera ley es, Dios nos ama y tiene un plan maravilloso para nuestra vida. Amén. Sabemos que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. La razón es que el pecado nos separó del plan original que Dios tenía para nosotros. Y eso lo podemos ver vámonos al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 16-17. Amén. ¿Qué nos dice? Dice la palabra de Dios. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. 17. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí como se pueden dar cuenta, Dios dijo que podía comer de todo árbol del huerto, excepto de uno, que era el de la ciencia. Pero sin embargo, si lo vemos en el capítulo 3 de Génesis, nos habla de la desobediencia del hombre. Entonces ahí es cuando por esa desobediencia ya no se cumple en ese momento el plan original que tenía Dios para nosotros. Pero en su misericordia y amor, Dios envió a Jesús para darnos vida y volvernos a su plan original. O sea, ahí tuvo que él volver a ver qué plan iba a haber, ¿no? Para que pudiéramos llegar
a ese propósito que necesitaba él que lleguemos, ¿no? Más bien que lleguemos, ¿no? Vámonos al libro de Juan, capítulo 3, versículo 16-17. Juan capítulo 3, versículo 16-17. Amén. Juan capítulo 3, versículo 16, dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así es. Entonces, ahí tuvo, como le estaba diciendo, ahí tuvo que rediseñar otra cosa para que nosotros nos salváramos y tener esa vida eterna, sin necesidad de que tuviéramos esa condenación, ¿no? Y que fuéramos salvos a través, como ya sabemos, a través de su muerte de Jesús, ¿no? Dios desea poner en nuestras manos las bendiciones que tiene para nosotros. Como un padre ama a sus hijos y desea que tengamos lo mejor de lo mejor. Ejemplo, ¿qué es lo que hacen tus papás? Pues para que tú estés bien, pues ellos se tienen que esforzar a ir a trabajar, y poder ganar dinero para poderte dar para tus estudios, poderte dar para tus alimentos, poderte dar para que te vistas, ¿no? O sea, lo necesario, ¿no? Es lo mismo que Dios hace con nosotros, nos bendice. Si nosotros le amamos, obviamente nos premia con esa bendición, porque lo que Él quiere es que recibamos esas bendiciones, no que estemos padeciendo, ¿no? Amén. Y vamos a ver cuáles son las promesas de estas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Primero debemos saber, vámonos a Proverbios capítulo 10, versículo 22. Proverbios. Capítulo 10, versículo 22. Amén. ¿Qué nos dice? Dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así es, entonces la bendición de Jehová, o sea, tu Dios, es la que enriquece. No hay que tomar todo monetario, ¿no? Sino que enriquece espiritualmente, ¿no? Y no añade tristeza con ello. O sea, con estas bendiciones no te vas a poner triste ni nada, sino al contrario, debes de sentir ese gozo por las bendiciones derramadas. Yo siempre me acuerdo mucho de cuando nuestro pastor hizo la dinámica del paraguas, no sé si se acuerdan, y todas las bendiciones que ahí caían, no sé si se acuerdan que tenía fe, prosperidad, salud, amor, ¿no? Entonces cuando se abría, pues ahí no dejábamos que cayeran esas bendiciones. Es como él lo puso, ¿no? Como el paraguas, ¿no? Cuando abrimos, ¿qué es lo que hace? Te cubre de la lluvia, ¿no? Entonces nosotros tenemos que cerrar ese paraguas para que las bendiciones caigan en nosotros y nosotros extendamos las manos para que nos caigan así y luego nosotros derramarlas a las demás personas, sea de bendición para las demás personas, ¿no? La bendición es el desear el bien a la gente. Porque, ¿qué es lo que vas a hacer? Si tú recibes bendición, como te decía, ahora tú derrama esa bendición a toda la gente, ¿no? Vámonos otra vez, vámonos a Génesis. Ahora sí vamos a estar bien movidos en la Biblia, ¿eh? Génesis capítulo 1, versículo 22. Amén. Dice la palabra de Dios: y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Así es. Entonces, si vemos aquí en este versículo, toda la creación depende de la bendición de Dios, si no, no se podría multiplicar ni fructificar ni nada, ¿no? O sea, nada más sería la creación que Él puso ahí. Si no hubiera dicho eso, pues no había cómo se multiplicara, ¿no? Todo.
El segundo punto, bueno, la segunda bendición es Dios hace al hombre y lo bendice al que hace su voluntad. Si no hacemos la voluntad, es como desobedecerle. Es como cuando tú le desobedeces a tu papá, obviamente no te va a premiar si tú le desobedeces. Si tú le obedeces, pues obviamente vienen ahí los premios, ¿no? Viene ahí la bendición de que te da para tus estudios, te da tu ropa, te da es lo que hace un papá, ¿no? Te da de comer, ¿no? Si ve que tú estás, por ejemplo, en cosas malas, estás de flojo y eso, pues obviamente ahí lo único que va a suceder es que te va a regañar, ¿no? Entonces, vámonos a Génesis capítulo 9, versículo 1. Amén. Uh-huh. Dice la palabra de Dios: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Se dan cuenta que aquí otra vez nos vuelve a decir fructifiquen y multiplíquense y llenarán la tierra? Acuérdense que cuando Dios le dijo a Noé que hiciera una arca era porque iba a destruir la tierra, porque ya había mucha desobediencia y maldad. Entonces él hace esa arca y salva a su familia. ¿Por qué? Porque su familia sí estaba en obediencia. Es lo que quiere Dios hacer con nosotros. Si estamos en su obediencia, nos sube al barco, nos sube a esa arca. A esa salvación. A esa salvación, exactamente. Entonces nos lleva. Pero si nosotros desobedecemos, Él dice, pues ¿sabes qué? Pues tú solito te vas a bajar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo te estoy dando todo y tú no lo quieres aceptar. Entonces, la promesa que aquí le dio a Noé fue de que iba a ser salva su familia. Y entonces le dice, acuérdense que se llevó a un par de hembra y macho de cada animal, de cada especie. Entonces, cuando llega ahí, obviamente Dios le pone esa tierra y entonces empiezan a multiplicarse. Acuérdense que sus hijos de Noé se fueron con sus esposas. Entonces, ahí hacen ahí empiezan a multiplicarse y empiezan de nuevo a crear la tierra, ¿no? Entonces, la tercera promesa es justificados por la fe. Vámonos a Gálatas, capítulo 3, versículo 8. No es cierto, sí, Gálatas, capítulo 3. Sí. Vámonos desde el 6. Gálatas, capítulo 3, versículo, vamos a leer del 6 al 9. Gálatas, capítulo 3, versículo del 6 al 9. Amén. Dice la palabra de Dios: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva de Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Versículo 9. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces aquí, ¿qué nos hace? Dios nos justifica por medio de la fe, porque le dijo a Abraham, ¿no? Que era el que creía, ¿no? Que el que creyera en él. Acuérdense que Abraham y Isaac eran nuestros padres, ¿no? Ajá. Son nuestros padres. Entonces Abraham le dejó una encomienda fuerte, ¿no? Entonces, si nosotros somos justificados por la fe, ¿por qué? Porque si tenemos esa fe, Dios va a justificar a lo mejor esos pecados que has tenido, y si te arrepientes, usted los va a olvidar, ¿no? ¿Por qué? Porque tú ya no los vas a volver a hacer, ¿no? Siguiente punto, siguiente promesa. Dios bendice al hombre que lo obedece. Vámonos a Génesis, capítulo 22, versículo 18. Génesis, capítulo 22,
versículo 18. Amén. Ujú. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Así es, entonces, ¿qué aquí que nos está diciendo? Dice, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Si nosotros obedecemos, si todo el mundo empieza a obedecer a Dios, no nos va a faltar nada, no nos va a pasar nada. Y también aquí no solamente se refiere a la tierra, sino también a tus generaciones. O sea, si tú empiezas a hacer las cosas bien y les empiezas a enseñar a tus futuras generaciones el amor de Dios y la obediencia, esas generaciones van a seguir siendo de Dios, como lo mismo que pasó con Abraham, ¿no? Su hijo siguió con ese legado, ¿no? A él le enseñaron, ¿no? Que tenía un Dios amoroso, un Dios que era próspero, un Dios al que tenía que honrarse. Entonces tus futuras generaciones van a hacer eso, y esas generaciones con sus otros hijos van a hacer lo mismo. Entonces ya empieza ahí de nuevo a construirse el plan perfecto que Dios tenía para nosotros. Bueno, un ejemplo, no sé si se acuerdan de la historia de Esaú y Jacob. Acuérdense que Jacob, bueno, eran dos hermanos que eran gemelos, pero nació primero Esaú y Jacob iba agarrado de su pie de Esaú. Entonces, cuando lo sacan, en primera cuando estuvo embarazada su mamá, pues siempre estaban en contienda, siempre sentía que estaban peleando. Entonces, uno de ellos quería recibir la primogenitura, que era la bendición. Acuérdense que Jacob se robó la primogenitura de Esaú por un plato de lentejas. No sé si recuerden esa historia. Entonces fue engañado, y como su papá ya no podía ver, obviamente acuérdense que Jacob se puso, como Esaú era muy velludo, se puso pieles y todo eso para que cuando lo sintiera, pues viera que era él, ¿no? Y oliera también. Acuérdense que Esaú era cazador y Jacob se dedicaba a estar en la casa, o sea, a preparar todo y eso. Esaú era cazador. Entonces acuérdense que ya cuando iba a morir su papá, le dijo que si le podía hacer su comida favorita. Entonces cuando él fue a cazar, su mamá le dijo a Jacob, porque ella quería que se quedara con esa primogenitura, le dijo que fuera a cazar él y lo trajera, y ella lo cocinaba rápido. Entonces que se pusiera las vestiduras y eso, y dijo Jacob, pero si me descubre mi papá, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a maldecir. Pero sin embargo, no fue así, ¿no? Entonces por eso él se roba la primogenitura. Cuando Esaú llega con el cordero que le iba a dar a su papá de comer, pues le dice, no, pues yo ya di la bendición. No sé entonces a quién se la di, ¿no? No, pues dijo, pues fue a Jacob, ¿no? Te engañó. Entonces ahí fue cuando, como Esaú lo quería matar, pues fue cuando Jacob se fue, ¿no? Entonces ahí, bueno, ahí podemos ver quién, o sea, nos refleja ahí, cuando tú quieres recibir bendición de Dios, lo que tú haces es hacer lo correcto. Bueno, en este caso no hizo lo correcto. Ya después de ahí pues vienen varias cosas que hace Jacob para que ahora sí pueda recibir la bendición que realmente le correspondía a él, ¿no? Pero ¿para qué llegar a esas cosas, no? Mejor hacer las cosas bien desde un principio y tratar de recibir esa bendición de Dios y no empezar a hacer cosas malas, ¿no? Recuerda que siempre necesitamos la bendición de Dios todos los días. Tú no puedes salir de tu casa, bueno, sí puedes salir, ¿no? Pero digo, no es correcto que tú salgas sin la bendición, sin haber orado antes y haberte cubierto. ¿Por qué? Porque es como cuando tus papás, ¿no? Te despides de tus papás, ¿no? Y dices, bueno, mamá, ya me voy, ¿no? Bueno, papá, ya me voy, ¿no?
Y no sé, tú sientes algo así como que un bienestar, ¿no? De un sentirte bien, ¿no? Cuando tú le dices a tus papás, bueno, nos vemos al rato regreso, ¿no? Haz de cuenta que es lo mismo. Tú le vas a decir adiós, bueno, señor, o padre mío, como tú le llames, ¿no? Ya me voy con tu bendición, protégeme, me cubro con la armadura celestial, me cubro con tu sangre preciosa y al ratito regreso, ¿no? O sea, siempre hay que hacer eso, ¿no? El siguiente punto es justicia. Vámonos a Salmo 24:5. Amén. Ajá, ¿qué nos dice Salmo 24:5? Y dice la palabra de Dios, Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Amén. Entonces ahí nos habla de la justicia. Acuérdense que para eso viene Cristo, para que sea nuestro Salvador y Él nos va a justificar de lo que se haya hecho, ¿no? O sea, por eso te digo, como Él vino a ponerse todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, todas nuestras iniquidades, ahora somos justificados por Él, por esa salvación que Él ya entregó, que entregó su cuerpo, entregó su sangre, ¿no? Siguiente punto nos da vida. ¿Qué quiere decir esto? Vámonos a Salmo 133:3. Salmo 133. 133:3. Dice la palabra de Dios, como el rocío del Hernón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, ¿qué nos está enviando? Es una vida eterna. ¿Por qué? Porque a través de esa salvación, de haber entregado a su Hijo, ahora ya los que creemos en Él y los que aceptamos en nuestro corazón a Jesús, que Jesús es nuestro Salvador, Él nos va a dar esa vida eterna. Ya no vamos a estar muertos, sino ahora vamos a estar vivos, pero en la eternidad, ¿no? ¿Cuál es el otro punto? El que de seguro te va a interesar un buen, ¿no? El de la prosperidad, ¿no? Vámonos a 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 29. 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 29. Capítulo 7, versículo 29. Capítulo 7, versículo 29. Sí, yo no sé. 29. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Entonces aquí nos dice, con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Yo aquí lo entiendo es de que nosotros siempre debemos de traer esa bendición para otros lugares, para otros hogares. Lo que nosotros, cuando alguien te invite a su hogar o así, tú siempre bendice ese hogar antes de entrar. También si te invitan a comer y a lo mejor no son creyentes, tú antes de empezar a comer bendice los alimentos, a lo mejor mentalmente por si no cree esa persona, y bendice su provisión, bendice ese hogar. ¿Por qué? Para que ahí siga llegando. Tú vas a hacer, acuérdate que tú ya debes de ser esa bendición para otra gente. Entonces, si tú oras y bendices ese hogar, no les va a faltar nada. ¿Por qué? Porque tú eres una persona de luz. Acuérdate. Entonces, si nosotros traemos esa luz a otros hogares,
si nosotros llevamos esa bendición a otros hogares, pues esos hogares van a ser benditos, ¿no? Y recuerden también la palabra de Dios dice, ¿no? Todo lo que nuestras plantas de los pies pisen será bendecido. Entonces a cada lugar que nosotros vayamos será de bendición. Y también tenemos que orar al momento de entrar en ese hogar, tenemos que darle gracias a Dios por permitirnos estar en ese hogar, tenemos que darle a ese hogar esa bendición, compartir esa bendición en ese hogar. Así es. La siguiente viene la salvación, es otra de las promesas, la salvación. Vámonos a Salmo 3:8. Salmo capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra de Dios: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Así es, entonces la salvación es de Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque Él mandó, volvemos a lo mismo, Él mandó a su Hijo a morir por ti y por mí. Entonces, la salvación solamente va a ser de Él, no puede ser ni del vecino ni de nadie, ¿no? Sino Él fue el que se sacrificó por ti y por mí. Entonces, esa salvación va a llegar a aquella persona que crea en Cristo y que lo tenga en su corazón y lo acepte como tal. Vámonos a Deuteronomio, capítulo 28, versículo del 1 al 14. Deuteronomio, ¿qué? 28, Deuteronomio 28, versículo del 1 al 14. Vemos la mitad. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te he prescripto hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que si nosotros ponemos esos mandamientos, que es el que, los mandamientos que Él nos ha puesto, Él también nos va a exaltar. ¿Por qué? Porque va a decir: muy bien, hijo, lo estás haciendo bien, estoy orgulloso de ti. Es como los papás, cuando haces, por siempre, o sea, es la asimilación, ¿no? Como los papás, ¿no? De que si tú hiciste algo que tus papás, o una regla, no la rompiste, porque acuérdense que en las casas hay reglas, ¿no? Y si, por ejemplo, el de no llegar a tal hora, ¿no? Tan altas horas de la noche, como lo que decíamos en la clase pasada, ¿no? Obviamente ahí tu mamá te va a decir: muy bien, llegaste con bien, me siento bien, no me preocupé, entonces te va a dar permiso para volver a salir, ¿no? O sea, es un ejemplo, ¿no? Entonces, el segundo dice: y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué dice aquí? Y vendrán sobre ti todas esas bendiciones si oyes la voz de Dios. Era lo que les decía. Si tú no cierras ese paraguas, va a caer sobre ti esa prosperidad, esa fe, ese amor, esa esperanza, esa voluntad, esa sanidad, ¿no? El tercero dice: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. O sea, tú vas a ser bendecido en cualquier lugar que vayas, ¿no? Amén. 4. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Ahí yo creo que habla sobre cuando uno, cuando haces frutos, ¿no? Cuando ya tienes esos frutos después de haber plantado esa semilla, ¿no? O bueno, desde tu nacimiento, ¿no? Pues. Sí, porque dice: bendito el fruto de tu vientre. O sea, nosotros somos esa bendición, esa bendición de la creación de Dios. Y dice: el fruto de tu tierra. Todo lo que tú hagas, no precisamente tienes que ser un agricultor, sino los frutos que tú hagas en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, todos esos frutos que tú des, todas esas bendiciones caerán sobre ti.
Ujú. Y dice, la cría de tus vacas y el rebaño de tus ovejas. Igual no tienes que ser granjero para tener vacas, Sí. no tienes que cuidar todo un rebaño, ¿no? Significa que todo lo que tú estés criando, ¿no? O sea, como te decía, no tienen que ser frutos específicamente, no es literal, sino todo lo que tú hagas será bendecido. Inclusive a las personas que tú le des la palabra. Esas personas, tú vas a sembrar ahí la semilla, entonces esas personas van a dar frutos y entonces ahí serían los frutos que tú estás dando, ¿no? Porque tú sembraste esa semillita, Ujú. ¿no? Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Aquí yo creo que viene en lo próspero, ¿no? Sí, En lo monetario, ¿no? en la bendición que tienes. 6. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. ¿Esto qué quiere decir? Cuando, yo lo veo así como cuando uno sale y regresas con esa bendición, regresas. Por eso es importante lo que te dije, de que nunca hay que salir sin la bendición de Dios para que Él Amén. vuelva a regresarte a tu hogar bien, ¿no? 7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti, por un camino saldrá contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. O sea, Dios te protege en todo momento, en todo lugar. Si hay una persona que de repente quiere hurtarte lo que tienes, pues no lo va a permitir Dios, ¿no? No va a permitir que tú seas, ni que te, o sea, bueno, que no te asalten o que no te hagan daño, ¿no? Él no va a permitir eso. 8. Dice 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Allá lo que les comentaba, o sea, todo lo que la palma de nuestra mano toque será bendecido. 9. Te confirmaré, Jehová, por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. 10. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Wow, o sea, ahí está bien padre eso, porque a lo mejor hay alguien, alguna persona, ¿no? Que a lo mejor te dice el aleluya, ¿no? Pero obviamente esa persona te va a temer, ¿por qué? Porque va a ver en ti esa luz, va a ver en ti ese amor de Cristo, que nada te va a derrotar. Entonces, al lugar de decirte la aleluyita o así, o quererse meter contigo, acuérdate que Dios va delante de ti y va a defender todo lo que te digan, todo lo que te quieran hacer. Entonces ahí el enemigo te va a temer. Recuerden que las personas no son ellas, sino es el enemigo a través de ellas. Entonces el enemigo obviamente no le conviene que tú tengas esa fe, ¿no? En él. Entonces utiliza a esas personas para empezarte a decirle cosas. Por eso dice, guarda tu corazón. Entonces nos dice el 11. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de sus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. O sea, fíjate, está padre eso, porque Él te va a dar todo, ya no vas a tener necesidad de decirle a alguien, oye, no tengo para esto, ¿me lo puedes prestar? O sea, ya no, o sea, tú vas a decir, ahora tú vas a ser el que vas a lo mejor a proveer a esa persona que lo necesita. Exacto, y serás tan bendecido que no te va a faltar nada. Obviamente de lo que Dios te tenga que mandar, ¿no? Si
Si quieres necesidad, bueno, cosas que no son de necesidad, pues ahí sí tendrás que pedir prestado para tenerlas, porque Dios no te lo está mandando. Eso no es la voluntad Es de Dios. algo que tú estás queriendo por tu carne. Dice el 13, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Así es. 14. Entonces ahí, mira, te pondrá por cabeza. Aquí no sé, se me ocurre, ¿no? Cuando tienes una empresa, ¿no? Bueno, no tienes una empresa, sino entras a trabajar y al lugar de, empiezas a lo mejor siendo limpia baños, limpia personas de limpieza, ¿no? Y por tu desempeño vas subiendo de puesto y vas subiendo de puesto, ¿no? Entonces hasta llegar a ser gerente. ¿Por qué no llegar a ser gerente, no? Entonces es aquí lo que está diciendo: si tú obedeces mis mandamientos, no estarás por cola, o sea, no estarás de los de atrás, sino serás esa cabeza, ¿no? Para traer esa bendición a mucha gente, ¿no? Ajá, 14. Dice el 14, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Pues ahí es siempre y cuando no te apartes de la palabra de Dios, siempre y cuando no te hagas imagen y semejanza de dioses ajenos y le sirvas a esos dioses ajenos. O sea, esta bendición caerá únicamente cuando tú creas en Dios. Únicamente cuando tú empieces a creerle a Dios, todas estas bendiciones caerán. Pero si tú empiezas a creer en otros dioses, en cosas, pues en cosas vanas, pues ahí tú vas a empezar a preguntarte por qué esas bendiciones no están cayendo. Es porque no estás creyendo en Dios, sino estás creyendo en dioses ajenos. Así es. Sí. Entonces, ahora vamos a ver el otro punto, el siguiente punto. La siguiente ley, que necesitamos un Salvador. Somos conscientes de que el ser humano posee una naturaleza que se revela abiertamente contra la autoridad divina. Es precisamente eso lo que les comentaba, ¿no? Cuando nosotros estamos en el mundo y no desobedecemos la palabra de Dios, nos rebelamos contra Dios, ¿no? Y le decimos que por qué esas bendiciones no caen, por qué todo lo que Él nos ha prometido no nos ha llegado. Y nos rebelamos contra esa autoridad divina. Porque el ser humano, la naturaleza del ser humano es más los deseos de nosotros mismos, ¿no? El deseo de nuestra carne. Exacto. O sea, yo desobedezco, pero sí quiero que esas bendiciones caigan. No obedezco la palabra de Dios, pero sí quiero que me dé una casa, ¿no? Sí quiero que me dé el carro último modelo. Pero estamos desobedeciendo. O sea, no te lo has ganado. Exacto. Le damos más importancia a los deseos de nuestra carne que el mantener una comunión con Dios. Le damos más importancia inclusive al qué dirán por no pertenecer a una comunión con Dios. Le damos más importancia a lo mejor en este momento querer descansar o querer estar viendo una película, que tomarte, no sé, una hora y media a escuchar esta palabra. Muchas veces ni siquiera la hora, precisamente para que no sea tedioso y no llegue a ser aburrido. Pero no le damos más importancia al querer estar acostados viendo una película. Estar en el celular. Exacto. A poderte conectar esos 40 minutos, una hora, a recibir esa bendición de Dios. Le damos más importancia a
en aquel momento cuando se podía salir al estar en la calle, estar con tus amigos, que al venir a la iglesia, ¿no? Los domingos le damos más importancia al quedarnos acostados y levantarnos más tarde que al venir a recibir la palabra de Dios. Le damos más importancia a muchas otras situaciones que están fuera de su palabra, que el sacrificar un momento de recibir esa bendición. Vamos a la palabra de Dios en Romanos 3, versículo 23. Amén. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es. Entonces, por lo que hemos pecado, estamos siendo destituidos de la gloria de Dios. O sea, nosotros mismos, no es Dios el que nos la quita. Pongan ahí mucha atención. No es Dios el que nos destituye de su gloria, sino somos nosotros mismos por todo el pecado que cometemos. Hay muchas veces tú dirás, no, pero si yo no peco, yo no me dedico a robar, yo no estoy faltándole a mis padres, yo trabajo todos los días, voy a la escuela todos los días. Pero no es solamente el pecado lo que nos destituye de la gloria de Dios, sino la desobediencia. El darle más importancia al estar acostado ahorita en este momento viendo una película, que al poder recibir esa bendición. Eso es lo que nos destituye de la gloria de Dios. Nosotros mismos hacemos que, más bien perdemos esa gloria de Dios. Simplemente puede ser cuando estés en la calle y si alguien, por ejemplo, estás manejando, ¿no? Y si alguien se te metió, pues ya ahí ya le empezaste a decir, se la refrescaste, le recuerdas a su mamá y todo eso, ¿no? Entonces ahí estás pecando. Recordemos que no somos perfectos, ¿no? Todos los días pecamos, ya sea con el pensamiento, con la boca o con lo que hagamos, ¿no? No somos perfectos. Está trabajando Dios con nosotros cada día. Pero imagínate, si no sabes o no quieres recibir a Dios contigo, pues entonces todo el tiempo no vas a estar limpio, ¿no? Sino todo el tiempo vas a estar pecando y pecando y pecando y pecando. Entonces de aquí lo que se trata es de que Dios te va a ir limpiando y quitando muchas cosas, ¿no? No somos perfectos, eso sí. Entonces, si le damos más importancia a esas situaciones que salen de la palabra, que no salen de la palabra de Dios, ahí es cuando empezamos a ser destituidos. Y como les decía, no es Dios el que nos la quita, es nosotros mismos por nuestra desobediencia, por nuestra falta de compromiso, por nuestra incredulidad, porque muchas veces no le creemos. Y esto significa que tendremos muerte espiritual, porque gracias a nuestro pecado, gracias a nuestra desobediencia, gracias a darle más importancia al estar ahorita acostado viendo una película que el conectarte, gracias a todas esas situaciones, empezamos a perder esa bendición, empezamos a perder la gloria de Dios. Y para no ser destituidos de la gloria de Dios, necesitamos un Salvador. Tú te preguntas, ¿por qué necesitamos un Salvador, no? Si yo vivo bien chido todos los días, ¿por qué necesito de algo más? Porque si no, todas esas bendiciones no caerán sobre ti. Todos esos anhelos de tu corazón, el poder terminar una carrera, el poder tener una familia, el poder hacer muchísimas cosas, todas esas bendiciones no caerán sobre ti. Y era como decía Bren, ¿no? Ponemos ese paraguas para que todas esas bendiciones no caigan, sino lo que tenemos que hacer es cerrarlo para que esas bendiciones caigan sobre nosotros. Esa lluvia que limpiará nuestro corazón tenemos que dejar que caiga. Vamos a Romanos 3, otra vez, del versículo 10 al
12. Amén. Dice la palabra de Dios, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. 12. Todos se desviaron, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay quien, ni siquiera uno. 13. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. 16. Quebranto y desventura hay en su camino. 17. Y no conocieron camino de paz. ¿Hasta cuál? ¿El 18? 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que no hay justo ni aún uno. No somos perfectos. Pero, y dice aquí, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, si no hay quien busca a Dios, no caerán estas bendiciones. Todas esas promesas no caerán sobre nosotros. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Porque no estamos haciendo, a lo mejor tú pensarás, pues no estoy haciendo nada malo viendo una película, acostado, con palomitas, refresco. Al contrario, tú pensarás, estoy haciendo lo bueno porque estoy dentro de mi casa, en la cuarentena. Sí, pero era lo que justamente les decía hace tiempo, que esa paz no se convierta en pasividad. ¿Cuántas películas llevas viendo todo el día? Ya te acabaste todas las películas de Netflix. Que no es malo ver una película, pero hay que tener sus tiempos para cada cosa. Date un tiempo para hacer tu tarea, ahorita que te están dejando tarea por línea o estás estudiando por línea, date un tiempo para recibir la palabra de Dios, que te pongas a leer tu devocional, que te pongas a leer un capítulo, ¿no? Que te dé revelación Dios o ver estas transmisiones. Date un tiempo también para distraerte, obviamente para ver esas películas, pero que no todo tu entorno, todo tu día sea películas o estar en el celular, sino reparte tu tiempo. Y que todo ese tiempo no solamente sea fuera de la palabra de Dios, sino dense ese tiempo para poderse conectar y ver estas transmisiones. Y precisamente el 16 dice, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos, porque nos importan más las cosas que no son de Dios. Nos importa más el estar encerrados en nuestra burbuja, haciendo únicamente lo que a nosotros nos importa, nuestros propios bienes. Nos importa más el estar con nuestros amigos, chateando, nos importa más andar con el novio, ¿no? Ajá. En lugar de que tú acerques a eso, no es malo tener novio, no es malo tener amigos, sino venlos acercando. Acuérdate, como siempre decimos, tú eres esa luz y esa sal para muchos jóvenes que ahorita lo necesitan. ¿Por qué? Porque los jóvenes ahorita están pasando por momentos difíciles, por momentos de identidad, de falta de identidad. Exacto. Entonces hay que enfocarlo. Si tú eres esa persona, pues órale, ve y háblales a tu forma, ¿no? No te estamos diciendo que lo hables a como nosotros estamos diciendo, sino a tu forma. Tú sabes cómo te llevas con ellos. No ocultes a Dios en el closet, como luego lo dice Ale, ¿no? Cristianos de closet. Ajá, sino, pues sí, ahí tú vas a ver qué clase de amistades tienes, ¿no? Si realmente esas amistades están contigo porque realmente te aman, o están nada más por conveniencia o por querer hacer algo, ¿no? O sea, influirte al mal, ¿no? Exacto. Entonces, hemos caminado nosotros solos, buscando nuestros propios ideales, nuestras propias satisfacciones y nuestros propios pensamientos, únicamente haciendo lo que a mí me satisface.
¿Cómo voy a satisfacer a alguien que ni siquiera he visto? Alguien que no responde mis oraciones, alguien que no me da lo que yo necesito. Pues no te lo está dando porque no estás buscando de Él. Únicamente buscas de Él cuando necesitas algo. Sí. Pero ya que te lo da, ¿en qué momento tú le agradeces? ¿En qué momento te pones a cuentas con Él por haberte dado eso que tú necesitabas? No que deseabas, sino que necesitabas. Vamos otra vez con el ejemplo de los padres. Ellos trabajan para proveerte, para darte que para tus cuadernos, que para tus colores, que para lo que necesites, material de la escuela o tu ropa y eso. Y muchas veces aprovechas esa parte y estás, ay, hola, ay, papá, sí, ¿qué quieres que haga, no? Y lo estás haciendo por conveniencia, para recibir algo a cambio. Entonces es lo que no tenemos que hacer, ¿no? De que solamente cuando necesitemos de nuestros padres, ay, sí, papá, y te ayudo a esto y al otro y eso, ¿no? No, sino que todo el momento tú seas agradecido, sea o te den o no te den. Exacto. Porque eso es lo que le agrada a Dios. Y siempre, como les decía, ¿no? Buscamos el beneficio propio, ¿no? Y buscamos únicamente nuestra conveniencia, no buscamos de Dios, buscamos nada más nuestra propia conveniencia. Pero a todo esto, sin embargo, Dios quiere que tengamos una comunión con Él para que caigan todas esas bendiciones. Él te quiere bendecir. Pero ¿de qué sirve que él te bendiga en ese momento si tú el día de mañana le vas a renegar? Y necesitamos ese Salvador. Necesitamos tener un Salvador en nuestras vidas, que es Dios. No dioses ajenos, no cosas ajenas, sino nuestro propio Salvador. Entonces, Dios quiere que tengamos esa comunión con Él, para que todas esas bendiciones, todo lo que Él nos ha prometido, que está aquí escrito, todo lo que Él nos ha prometido, pueda caer sobre nosotros. Entonces necesitamos que esas bendiciones caigan sobre nuestras vidas. Necesitamos buscar de Dios para que esas bendiciones caigan sobre nuestras vidas. ¿Y cómo vamos a necesitar un Salvador? Vamos a Romanos 10. Romanos 10. Ajá. Romanos 10, versículo 9 y 10. Amén. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyente en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es. Entonces ahí está la respuesta a cómo es que tendremos ese Salvador. Confesando con nuestra boca. Entonces vamos a hacer esa oración de salvación. Vamos a hacer de este discipulado, de esta clase de hoy, la vamos a separar en dos partes, pero es importante que tengamos ese Salvador. En la siguiente clase vamos a terminar estos puntos, estas 4 leyes, pero es importante que tengamos ese Salvador. La próxima semana vamos a retomar el tema y vamos a hacer nuevamente esa oración para las personas nuevas que se estén conectando y que tengan el anhelo en su corazón de recibir estas bendiciones que Dios nos ha prometido y todas esas promesas que tenemos en su palabra, en su camino. Muchas personas tienen ese anhelo, ¿no? De recibir todas esas bendiciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Recibiendo a un Salvador. Vamos a hacer esta oración. Cierra tus ojos ahí en casa y repítela junto con nosotros, ¿no? Señor,
En esta tarde yo confieso con mi boca que tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor y Salvador, en quien yo confiaré y en quien pondré mis palabras, en quien pondré mi vida, porque tú ya nos has salvado en esa cruz, tú has entregado a tu Hijo a morir en esa cruz por todos mis pecados, por todos mis errores, por todo lo que yo he cometido, por todas las faltas que yo he cometido para con tu palabra, Señor. Te doy gracias porque gracias a ti hoy estoy donde estoy, gracias a ti hoy puedo recibir esas bendiciones, puedo recibir esas promesas que están escritas en tu palabra. Hoy te recibo a ti, Señor, en mi corazón, para que seas tú quien obre día con día y me dé las bendiciones conforme a tu voluntad, conforme a tu justicia. Hoy te entrego mi vida para que seas tú ese alfarero y que construyas un vaso nuevo, una persona nueva, una criatura nueva. Hoy te confieso con mi boca que eres tú mi Salvador, eres tú quien dará esas bendiciones en mi vida, en mi familia, en mi hogar. Hoy confieso con mi boca que serás tú el que obre en mi vida, el que me guíe, el que guíe mis pasos día con día. Hoy te doy gracias, Señor, porque me has sacado de ese lodo, me has sacado de lo más vil para ser una criatura nueva. Hoy tú obrarás sobre mi vida, sobre la de mi familia, para ser ese testimonio de lo que tú has hecho en mi vida. Hoy te doy gracias, Señor, por haber limpiado mi camino, por haber limpiado mi vida. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así es, chicos, no es como les comentaba, esta clase se dividirá, entonces faltan 2 puntos más que tocar, entonces, y estén muy atentos a la siguiente clase del próximo lunes y no dejen de estarse conectando. Y recuerden dejarnos sus respuestas y nosotros las vamos a checar terminando esto. Exacto. Y no nos ha llegado ningún video, de lo de hace 15 días, de la dinámica, Pónganse abusados ahí. Y bueno, chicos, pues ya nos vamos, cuídense mucho, descansen. La próxima clase también, el próximo lunes, también tendremos más preguntas sí, para que estén atentos y conectarse en punto de la transmisión y que puedan contestar esas preguntas. Es muy importante para que veamos que se estén conectando, para que veamos qué personas, qué chicos están conectando. No dejen de conectarse, no dejen de estar compartiendo estas transmisiones con sus amigos, las clases de las reuniones de los jueves. También no dejen de estarse conectando y compartiendo esas palabras. Y bueno, chicos, pues cuídense mucho, les mandamos un abrazo desde aquí. Y nos extrañamos, no salgan, cuídense mucho, salgan con su cubrebocas. Guantes. Y pórtense bien con sus papás. Así y con es, sus chicos. Hermanos. Los amamos, los bendecimos y declaramos que esta semana será una semana de bendición, será una semana de protección, siempre y cuando nosotros seamos obedientes y todas esas bendiciones caigan sobre nuestras vidas. Amén. Sean obedientes, guárdense en su casa, sean obedientes a sus padres. Nos despedimos, chicos, los amamos, los bendecimos y que todo sea de bendición. Así es. Así es, chicos. Bueno, bye. Bye.